La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Vamos a empezar esta semana una serie de enseñanzas que refuerzan todo lo que hemos visto estos días. Hablamos la semana pasada de alejar el temor, desecha el temor. Y todo esto que está ocurriendo, una de las cosas buenas es que casi estamos a 14 de Nisan y vamos a conmemorar nada más y nada menos que esa entrega de Jesucristo por nosotros. Qué gran momento. Yo creo que este año la comunión y todo lo que vamos a entender va a ser mayor y mejor para ponerlo en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Entonces empezamos con Génesis 3:15. Hay una frase, y siempre me gusta citar el Seminario 1, alguien lo conoce como, originalmente se llama, la clase fundamental Poder para el Abundante. Ese nombre tiene una connotación muy buena. Yo creo que ustedes recuerden una frase que dice: dime qué piensa el Señor Jesucristo y yo te diré qué tan lejos vas a llegar. Dime qué piensan del Señor Jesucristo y te diré qué tan lejos van a llegar. No sé si ustedes recuerdan que Él no hizo ahí en su ciudad natal muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad. A causa de la incredulidad, porque decían, bueno, no es este el hijo de María, el hijo del carpintero, ¿de dónde pues saca estos poderes? Siempre el adversario va a intentar ponerte en un nivel muy bajo, va a hacerte creer que tú estás muy por debajo de las habilidades espirituales que realmente tú tienes para que dejes de creer. Entonces debilita tu creencia, porque te van a decir igualmente, no es este el hijo de María, no este es el hijo de Sutano, no es este el que hacía esto, no es este ahora el que antes hacía tal cosa. Bueno, así mismo lo hicieron con el Señor Jesucristo, pero nosotros sabemos lo que hizo y lo que logró por cada uno de nosotros. Entonces dice en Génesis, toda esta contienda espiritual que estamos viviendo, y todos ustedes lo saben muy bien, empezó luego de Génesis capítulo 2, no sé si ustedes recuerdan, de Génesis capítulo 3, perdón, del engaño y todas estas cosas. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, después que la serpiente tan astuta logró lo que logró, dice, y pondré enemistad, dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Tú le vas a hacer un rasguño bien doloroso, claro que sí, pero ella te va a herir nada más y nada menos que en la cabeza. Y ya desde ese momento que estaba prometiendo Dios la venida de el gran Mesías del Señor Jesucristo, que logró lo que logró por cada uno de nosotros. Entonces, después que pasa el tiempo, todo lo que nosotros sabemos, vino Abraham, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob conseguimos que tuvo 12 hijos, el menor de ellos José. Recuerden que lo vendieron. Yo voy a hacer un resumen que usted después lo va a profundizar, porque si nos ponemos al detalle vamos a pasar 3 horas. Saben que a José lo vendieron, era el menor de los hijos. ¿Por qué lo venden? Porque sus hermanos le tenían envidia, ya que era el más querido de los hijos, y lo vendieron. Llegó a ser nada más y nada menos un gran administrador en Egipto, y llegó a ser vicepresidente, lo que pudimos conocer como vicepresidente de Egipto, el gran administrador en Egipto. Luego de eso sabemos que regresan sus familiares, regresan sus hermanos, regresan su padre a esa ciudad, correcto, se establecen. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1. Pasó el tiempo y vamos a comenzar con Éxodo capítulo
no dejemos de creer, y quiero decirle siempre, no dejemos de creer lo que nosotros tenemos, lo que Cristo hizo por nosotros, porque es algo que logró desde hace mucho tiempo por cada uno de nosotros, y aquí lo vamos a ver, ¿no? Ya venía. Recuerden que en Éxodo, ¿quién era Jesucristo? Jesucristo nada más y nada menos en Éxodo está representado por el Cordero Pascual, ¿ok? Vamos a Éxodo capítulo 1, dice en el versículo 8. Entre tanto, bueno, pasó el tiempo, pasó el tema de José, murieron sus padres, se multiplicó el pueblo, murió el faraón que tenía en gracia a José, llegó otro faraón y dice en el 1:8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Ven? El faraón anterior, el que tenía en gracia a José, murió. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Tanto había crecido, imagínate el pueblo de Dios, tanto crecieron que eran más fuertes que ellos y los sobrepasaban en número. Ahí podemos ver la provisión y la bendición de Dios en esta gente que estaban viviendo esclavos, sometidos a una dura faena, y con todo y eso eran más fuertes que sus esclavizantes. Y por eso es que yo quiero hacer paralelismo o hacer comparaciones mientras estemos leyendo. Fíjense, lo que está en nosotros es mayor que lo que está ahorita en el mundo. Lo que nos quiere esclavizar o lo que nos quiere hacer meter miedo es mayor lo que está en nosotros que eso. ¿Ven? Ellos eran mayor en número, ellos eran mayor en fuerza, y por eso entonces Faraón tuvo miedo, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto, en el 8, un nuevo rey, que no conocía a Josué. 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, y nosotros somos más fuertes que cualquier cosa que en este mundo nos quiere esclavizar hoy. ¿Qué tal? Hagamos el paralelismo, porque mayor ahora es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor ahora es Cristo en nosotros que el faraón que está amenazando, ¿correcto? 10, ahora pues seamos sabios para con él. Miren, seamos sabios, vamos a manejar esta situación de una manera inteligente, dice el faraón, para que no se multiplique. No pueden seguir creciendo, este pueblo no puede seguir creciendo, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. No es que el adversario, o no es que como dicen por ahí, el diablo estaba en casa, como dice una frase por ahí, no era eso, sino que ellos consideraban a Israel como un enemigo potencial. Y ustedes saben quién nos considera a nosotros hoy, 24 de marzo del 2020, como enemigos potenciales, el adversario. Es lo mismo. Espiritualmente el faraón sigue vivo, pero resulta que ahora no es un solo Moisés, resulta que ahora no es un Jesucristo, resulta que ahora es Cristo en todos nosotros. Imagínense el poder que hay acá, y lo que ganó Dios en Cristo por cada uno de nosotros. Vamos entonces después, viendo esta amenaza, en el versículo 15, en Éxodo 15:17 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra, otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, recuerden que no querían que se multiplicara, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces que viva. Tenían que matar ¿a quiénes? A los varones. Me recuerda ya cuando estuvo la amenaza, cuando nació Jesucristo. Recuerdan que también mandaron a matar a todos los niños menores de 3 años. La misma estrategia, la misma persecución desde el principio. No cambia. El mismo miedo. Entonces dice,
Cuando asistáis en el 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo y se ella entonces viva. Mira, la amenaza era muerte. Pero las parteras respetaron a Dios, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¡Qué osada! ¡Qué osadía! Resulta que ellas pasaron por encima de una promulgación del rey de Egipto, del faraón. ¿Qué pusieron a ellas primero? Los intereses de Dios y no los intereses del faraón. Y entonces, ¿qué hicieron? Desobedecieron la orden. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Ven? Preservaron la vida a los niños. Si vemos más adelante en el 20, dice, y Dios hizo bien a las parteras. Dios hizo bien a las parteras. Bueno, no hay algo que me pueda doblegar a mí. Que hay algo que me quiere doblegar, que hay algo que nos quiere doblegar a nosotros. En este momento, y yo me mantengo firme de pie, aceptando y creyendo lo que Dios a mí ya me hizo disponible, Dios me va a mí aquí a prosperar, a beneficiar. Por eso es que yo no me debo dejar doblegar por el miedo amenazante de muerte que ahorita el faraón espiritual, que está actualmente vivo, quiere darnos a nosotros. La amenaza continúa, pero ya Cristo nos libró de todo tipo de estas amenazas. Entonces, si usted se para firme, es lo mismo. Dice el 20, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Y dice el 21, y por haber las parteras respetado a Dios, ¿saben lo que hizo? Dios prosperó a su familia. Entonces, ante las amenazas de hoy en día, bueno, una clave, ¿cuál es? Mantenernos creyendo y prosperando y respetando lo que Dios nos dice. Mantengámonos creyendo, y una manera de respetar a Dios es mantenernos creyendo en su promesa, no dudando de Dios. Y por haber las parteras temido, Dios él prosperó a su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Bueno, es la misma amenaza, la misma persecución. Sabemos que por esta línea genealógica, por este hilo sanguíneo, ¿quién venía? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Bueno, después sabemos la historia, que entre estos niños que fueron preservados estaba un varón hebreo que fue colocado en una canastilla, en un Moisés, que conoce en Venezuela como un Moisés, correcto, lo lanzaron, lo colocaron al río, fue rescatado, sabemos todo lo que pasó por la hija de Faraón, fue criado por la hija de Faraón, había un propósito detrás de esto. ¿Quién era él? El que después iba a liberar a un pueblo de la esclavitud. Había un propósito. Igualmente María escondió a su bebé, ¿recuerdan? Entonces, luego crece, ve la injusticia del faraón contra los hebreos, donde por accidente mata a un egipcio, huye, después se consigue con las hijas de Yetro, huye. ¿Por qué huye? Porque lo iban a matar. Estaba la amenaza contra Moisés, correcto. Y en ese momento que él establece familia en casa de Yetro, ustedes recuerdan el relato de la zarza ardiente, Dios le hace el llamado. La gloria, ¿recuerdan la clase intermedia? La gloria de Dios, o la luz de Dios era tan grande que no podía mirar directamente la zarza. Esa misma gloria habita en ti hoy. Esa misma gloria está en ti. ¿Ok? Recordemos siempre eso. Entonces, ¿cuál es el mandato que le da Dios a Moisés? Bueno, debe liberar a mi pueblo. Debes ir y liberar a mi pueblo. Viene Moisés y le dice, oye, yo soy un poco tartamudo, tengo problemas de oratoria. Bueno, y Dios le encomienda nada más y nada menos que a su hermano Aarón para que lo acompañe. Esto en breve es la historia que tú puedes en tu casa, después capítulo por capítulo, ir profundizando, pero lo que quiero es que vean el plan de Dios, el plan que tenía Dios. Después que regresa
Moisés, sabemos que él va a liberar al pueblo de Israel, tiene que entrevistarse con este faraón. Y hay que tener de nuevo para ponerse al frente de lo que te amenaza. Pero él debía cumplir con el mandato. Sabemos que Faraón se negó. ¿Cuántas veces? Se negó 9. ¿Cuántas plagas cayeron sobre Faraón? ¿Cuántas plagas cayeron sobre Egipto? ¿De dónde sacan que fueron 7? Cuando sabemos muy bien que fueron 10. 10 plagas. ¿Ok? Y voy a hacer un breve repaso de ellas. La primera, ¿cuál fue? La sangre. ¿Recuerdan? La sangre en los ríos. El agua convertida en sangre. Y eso tuvo que haber sido bien escalofriante. Y con todo y eso, cada vez que venía una plaga, Faraón le pedía a Moisés que hablara con Dios. Oye, por favor, órale a tu Dios que sí, yo voy a liberar a mi pueblo. Y después que se iba la plaga, ¿qué hacía Faraón? Volvía otra vez a esclavizar al pueblo de Dios. Después de la sangre que vinieron las ranas, después vinieron los piojos, miren toda la peste, ¿no? Después vinieron las moscas. Estoy hablando de un lugar donde, bueno, no había espacio donde no había ni una mosca. Después vino la plaga de las muertes del ganado. Después vino la del salpuido. Y después la del salpuido, los granizos y el fuego. Y después de esta, si no se había quedado algo, vienen las langostas. Las langostas. Después vienen las tinieblas, que es la oscuridad. Una gran oscuridad. La gente no se podía ver ni la nariz. Y no había ni vela. No había nada que pudiera contra la gran oscuridad que había en ese momento. Y después vino la plaga número 10. Y quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 11. Y ahí es donde quiero llegar. Y ahí es donde vamos a comenzar. Éxodo capítulo 11 en el versículo 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, ¿no? Y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, a la medianoche, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Si no lo soltaba con esto, yo creo que no había otra cosa que podía ablandar el corazón tan duro de Faraón, ¿correcto? Y morirá todo primogénito, el primer hijo en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias, todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Hacia dónde iba dirigido entonces esta plaga? ¿A Israel? No. ¿Estaba dirigido al pueblo hebreo? No. Estaba dirigido a Egipto, estaba dirigido a los que encarcelaron, a los que mantenían en prisión a este pueblo escogido por Dios. ¿Bien? Dice el 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, miren esto, ni un perro moverá su lengua, ni una mosca lo va a tocar. Pues. Es un orientalismo, ya no es así. Porque nunca es la voluntad de Dios que sus hijos sean tocados. Nunca. Que sus hijos, que su familia, que los hogares donde habitan sus hijos estén tocados. Entonces subrayen esto, pues. Subrayen esto, ¿no? Y yo lo subrayo hoy y tengo que ponerle en mi corazón. Ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. No habrá nada que toque tu hogar, porque si hay diferencia entre los que han creído y los que no, si hay diferencia. Nosotros no somos iguales. Tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Por eso es que hay una gran diferencia. Hay un versículo en Job capítulo 5, 16 que dice: la iniquidad cerrará su boca. Frente a un hijo de Dios que hace la iniquidad, tiene que cerrar la boca. Promesa intrínseca antes
de que llegara la plaga número 10. Bueno, imagínense, ya eran 10 intentos. Habían pasado 9 intentos fallidos y todavía el faraón se obstinaba en no dejar libre al pueblo de Israel. Sabemos el trasfondo que había. Siempre recuerden, hay un trasfondo espiritual detrás de la acción de Faraón. Y el trasfondo espiritual detrás de la acción de Faraón era que detrás o en esa línea sanguínea venía nuestro gran Mesías, nuestro gran libertador. Entonces estamos viendo hacia atrás para entender lo que vamos a ver más adelante de todos los logros que esto trajo a nuestra vida. Entonces, dice, voy a volver a repetir, Éxodo capítulo 11 en el versículo 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, ni un pelo le van a tocar. Entonces yo creo que esa la conocemos más. Ni un cabello será tocado, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hoy es momento también, después de todas estas cosas, imagínense ustedes, dicen Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya fueron abiertas todas las compuertas para que el que crea pueda estar sentado aquí y creyendo estas cosas también. Maravilloso, ¿no? Antes había esa distinción entre Egipto y nada más estaba disponible para la gente de Israel. Hoy en día está disponible para todo aquel que crea. Imagínense. Éxodo capítulo 12, vayamos allá. Así que no hay plaga, no hay nada que pueda tocar tu morada, bueno, está disponible hoy en día. No está disponible. Éxodo capítulo 12, ya esto lo hemos leído, ¿no? En el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes o será primicia o será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Y este mes es el mes de Abib, según el calendario hebreo. Y más adelante en Esther vemos que se instituye como el mes de Nisan. Entonces vamos a llamarlo Nisan, yo creo que ustedes lo conocen más. Y ese mes de Nisan, para nuestro calendario gregoriano, está entre los meses de marzo y abril, que era el inicio de primavera en las tierras orientales. Bueno, estamos justamente en este momento. ¿Qué tal? Este mes será principio de los meses, Nisan, pero para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, esta era la institución, era lo que ellos tenían que hacer ante lo que venía, bien, que era la 10ª plaga, era la más fuerte de todas. Ante eso, ustedes tienen que hacer esto. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes de Nisan, el 10, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron a probar el nivel de creencia de Abraham? ¿Qué fue lo que le pidió Dios también? ¿Qué le presentó a Abraham? Un cordero, Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, ¿cuántos somos? Vamos a buscar un cordero, ¿ves? Y fíjense que dice, en el día 10 tomará, no dice que se lo tenían que comer en el día 10. El 10 de Nisan era que le iban a tomar el cordero. Por eso es que hay un tiempo, y ya lo vamos a ver más adelante, entre el tomar el cordero y prepararlo. El animal, ¿cómo debía ser el cordero? El animal será sin defecto. No podía estar dañado, no podía tener una pierna mala, no podía estar desnutrido. Sin defecto, macho de 1 año. ¿Ok? Eso es un cordero, macho joven. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Más adelante vamos a ver
¿Quién representa este cordero? ¿Quién es este cordero para nosotros? 6. Y lo guardaréis, ¿hasta cuándo lo tienen que guardar? Hasta el día 14 de este mes, hasta el 14 de Nisan. Y ese día, 14 de Nisan, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esas 2 tardes es la hora novena, lo que conocemos como la hora novena, y esas 2 tardes están entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde de ese día, en ese lapso de tiempo. Y tomarán de la sangre, en ese momento van a inmolar el cordero el día 14 de Nisan, en la tarde, estamos hablando de las 3 de la tarde, ese momento de inmolarlo, 14 de Nisan, copien bien eso, y tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces ya vemos que aparece el primer símbolo. ¿Tomarán qué? La sangre del cordero. ¿Qué hacían ellos? Preparaban el animal, lo inmolaban, lo colocaban como en una vasija, y entre la sangre que este cordero expulsaba, tomaban un hisopo, tomaban unas vendas y lo rociaban tanto en la parte de arriba de la entrada de su casa como en las 2 columnas laterales. Bien, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Miren cómo Dios es tan minucioso. Dios es tan detallista. Y eran detalles que había que cumplir. Bien, porque había una bendición tras esto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel. 8. Y aquella noche comerán de la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Más adelante leemos, ¿verdad? Limpiado de la vieja levadura. Porque sabemos que la levadura leuda toda la masa. Ninguna cosa comeréis de él cruda, nada, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo, no iban a dejar nada por fuera. Ninguna cosa dejaréis de él, nada podía quedar de él, hasta la mañana. Tenían que comer todo. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y si algo quedara, porque el cordero era muy grande, a lo mejor eran 2 personas, imagínense ustedes, para tal tamaño de cordero, tenían que quemarlo todo en el fuego, no podían dejar nada, ¿verdad? Y miren, importante esto, ya entra la segunda parte, la carne y ya vimos la sangre. Y dice en el 11, y lo comeréis así. Importante. ¿Cómo? ¿Y cómo me lo voy a comer? Ceñidos vuestros lomos. Y más adelante, después de nuestra desgracia, ¿no? Ciñe los lomos, ese centro de compromiso de la mente, que tiene que estar bien ajustado. Esa parte de la mente que tiene que estar bien ajustado, el centro de compromiso de mi corazón. Por eso es que limpiémonos de toda la levadura en este tiempo, para que yo pueda estar bien seguro, ceñido mis lomos, el corazón de mi mente, para poder sacar de mi vida y de mi familia cualquier amenaza que nos venga de Dios. Entonces, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, rápido, porque esto, y ahí está la definición, queremos saber lo que es Pascua, esto es la Pascua de Jehová. Entonces ellos tenían que comer de manera apresurada, no podían dejar nada, y tenían que ya estar preparados porque iban a salir, no podían dejar nada a medio hacer, tenían que tener todo bien preparado. Eso es la Pascua de Jehová, contrario a lo que nosotros nos han enseñado, que la Pascua es en diciembre, que los huevos de Pascua, que no sabemos dónde viene eso, correcto, pero no está en la palabra de Dios. Y si vamos ahí mismo en el 21, por eso es que hacer algo diferente era poner en riesgo a la familia.
En el 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vamos a poner en práctica todo el mandamiento dado. Y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad cordero y era lo que Dios le había dicho. Y tomad un manojo de hisopo, ven cómo lo van a hacer, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Iba a ocurrir un gran acontecimiento, y no por miedo tenían que estar encerrados. Porque Jehová, miren, ¿por qué? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para él. Qué interesante. No podía faltar la sangre en los dinteles en la puerta de ese cordero. No podía faltar. Era como un llamado de alerta. Epa, esta casa no se toca. Porque aquí hay gente que ha obedecido y ha confiado en Dios. Por más que el heridor pasara cerca, no podía llegar a esa casa. Guardaréis esto por estatutos, en el 24, para vosotros y para vuestros hijos, ¿para cuándo? Para siempre. Y esto involucra, hasta la época de hoy, hasta que venga Jesucristo, ¿no? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Porque los niños te van a preguntar, porque se lo tienes que repetir de generación en generación a tus hijos, a tu familia, ¿verdad? Vosotros responderéis, y aquí viene la definición exacta, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, aquí está la definición, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Entonces, de ahí sabemos que Pascua, ¿qué significa? Pasar sobre de, pasó por encima de, sin tocar, como Dios lo prometió, ni un cabello de los que habían hecho o los que habían tomado las directrices como Dios se les había dado. Si vamos ahí mismo en Génesis capítulo 13, miren lo que tenemos. Génesis capítulo 13, versículo 8, dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que hizo Jehová conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté donde, en tu boca. Y por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Con mano fuerte lo sacó de Egipto, y sabemos que salieron de Egipto y no hubo entre ellos ¿cuánto? No hubo entre ellos nada de necesidades y enfermedad, ¿verdad? Entonces fíjense, tenemos un cordero y tenemos los 2 aspectos principales: la sangre del cordero y tenemos la carne del cordero. La sangre del cordero, que reflejó o que representó la salvación de su vida, porque pasó por encima a la muerte y no tocó a ninguna de sus casas, ¿correcto? Entonces, ¿qué representó la sangre en los dinteles y en las puertas? La salvación de su vida. ¿Qué representó el derramamiento de sangre después de nuestro Cordero, el Señor Jesucristo? Nada más y nada menos nuestra salvación. Y sabemos que salvación, ¿qué es? Integridad, ¿qué? Física, mental y espiritual. La sangre de Jesucristo no fue derramada en vano. Tú tienes eso ya, por derecho, eres íntegro, eres completo. Y vemos también la otra parte, porque no puede haber salvación si no hay ¿qué? Sanación. Cuando ya tú eres íntegro, tú eres completo, también está ¿qué? La sanación. Una va de la otra. Integridad física, mental y espiritual, completamente completo. Tú fuiste también sanado. Entonces tenemos la carne del cordero, que representaba esa sanación, la sanidad de la vida de cada uno de ellos. Y vamos a Salmos capítulo 105,
Y sabemos que salieron. Vamos a Salmo capítulo 105 en el versículo 36. Para que vean todo lo que pasó, ¿no? Aquí hay un breve resumen de lo que pasó. Si quieren lo leemos mira lo que leemos desde el 33. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. ¿Recuerdan? Una plaga del granizo y fuego, ¿no? 34. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. No se podía contar. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Sin hierba se quedaron los egipcios sin la fuente de ingreso principal y sin comida, porque el trigo lo perdieron. 36. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. ¿Pasó o no pasó? La promesa se cumplió. Las primicias de toda su fuerza, los primeros de la fuerza, el primero de la fuerza del hombre, las primicias, los primeros. ¿Cuánto no duele un hijo, no? Y más, ¿cuánto? Todos duelen por igual. Imagínense el cariño que usted le tiene a su primer hijo y todas las cosas que el primer hijo enseña. Todas las primicias, la primicia de toda su fuerza. Entonces dice el 37, lo sacó. ¿A quién sacó? Al pueblo de Israel, a los escogidos de Dios. Y lo sacó con plata y oro, necesidades suplidas. Y no hubo en sus tribus enfermos. Por eso es que la enfermedad no es voluntad de Dios. ¿Por qué no hubo enfermos? ¿Y por qué lo sacó con sus necesidades suplidas? Porque ellos cumplieron al pie de la letra lo que debían hacer con el Cordero Pascual. Ellos derramaron la sangre del Cordero, la colocaron en el dintel de las puertas, se comieron la carne del Cordero, y eso que trajo a ellos, liberación física, liberación espiritual, porque también fueron perdonados. Entonces, Dios salvó su vida y Dios lo sanó. Dios lo sanó. Vamos a Hebreos capítulo 11, un momento. Hebreos capítulo 11, para ver un detalle. Por eso es que no hay plaga, no hay amenaza que el faraón actual nos pueda venir a decir para quebrar nuestra creencia. Y que lo diga Virginia, que está en Italia. No hay plaga, no hay nada que pueda quebrar tu creencia en este momento. ¿Por qué? Porque tú estás convencido de lo que Dios en Cristo hizo. ¿No vale Jesucristo más que un cordero? Hablando de sentido animal. ¿No fue más preciosa esa sangre? Si esto lo logró un animal por el pueblo de Israel, ¿cuánto más no logró Cristo por nosotros? Porque eso es lo que representaba. Ellos, sin saber, se estaban adelantando a lo que iba a ocurrir más adelante. Ellos no sabían el plan que tenía Dios. Yo sí sabía. Y ya ellos lo estaban celebrando. Ya ellos lo estaban viviendo. Ahí en Hebreos 11:28, miren lo que dice. Por la creencia celebró la Pascua, ¿verdad? Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y dice el 27, por la creencia dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Qué importa el rey cuando Dios es mi respaldo? ¿Qué importa la amenaza cuando el que me está respaldando es Dios? Porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Esa es la manera de sostenernos. Se sostuvo viendo la promesa. Hay cosas que me quieren paralizar hoy en día, pero yo me sostengo viendo lo que ya Cristo logró por cada uno de nosotros. Ya nosotros no vemos todo esto a futuro, ya nosotros podemos ver esto en pasado. Ya Cristo fue inmolado, ya resucitó, estamos ahora sentados en los lugares celestiales con ese Cristo. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos salieron? Porque uno dice, bueno, salieron sin
sin enfermedades, sin necesidades. Pero hay que ver la cara, ¿cuántos salieron? Vamos a Éxodo capítulo 12. Y esto nos va a dar un número aproximado de cuántos salieron en ese momento, en esa noche. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Mira lo que dice el 29, ¿no? Éxodo 11, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Yo le voy a decir algo. El mismo 14 de Nisan, varios años después, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, fue inmolado el Cordero Mayor. ¿Fue inmolado quién? Jesucristo. Jesucristo. Ahí, desde ese momento, el adversario fue condenado eternamente. Y ya lo que le queda a él es amenazar. Y va a querer amenazar con sus mentiras y con todas estas embustes que nos están diciendo. A Faraón ya no le queda otra cosa que amenazar. Pero tú te mantienes firme viendo al invisible. Tú te mantienes firme viendo al que te lo prometió. Al que logró tu libertad. Este pueblo venía de una gran esclavitud. Bueno, yo también venía de una gran esclavitud. Es más, yo también puedo seguir sin darme cuenta esclavizado. Y no hay nada más grande que esclavice al hombre hoy en día como el miedo. Y lo quiere hacer. Bueno, nosotros fuimos libres de la esclavitud. Nosotros fuimos libres del miedo. Gracias a los logros de Jesucristo. No hay miedo que debilite mi sistema inmunológico y me haga creer que todavía hay una plaga, hay alguna amenaza que pueda tocar mi vida. No hay ningún miedo. Miren, en Éxodo 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramasea a Sucot, partieron, ellos obedecieron y confiaron sin tenerle miedo al rey, por fin lo soltaron, se doblegó, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000 hombres de a pie, y si sumamos a las mujeres, y póngase que le colocamos a uno 3 o 4 hijos, las cifras dicen que aproximadamente 2 millones de personas salieron esa noche de Israel. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿dónde se consiguen por lo menos un grupo de 2 millones de personas donde en ninguno de ellos haya un enfermo, un necesitado? Búsquelo ahorita, pues. Bueno, aquí tengo un grupo de ¿cuántos? De 18. ¿Ah? Y aquí no hay ningún enfermo ni necesitado, gracias a Dios. Ahí está, pues. Y tus hijos tampoco están tocados. Y en el nombre de Jesucristo así permanecerán. Porque nuestro Cordero, oye, ese sí valió. Ese sí fue un Cordero que valió y para siempre. Entonces vemos que el perdón y la sanidad siempre van juntos. Siempre van juntos. Ellos fueron perdonados. ¿Por qué? Porque fueron salvos. Porque no tocó su morada la muerte esa noche. Se salvaron de la muerte. Y aparte, ¿qué le dio Dios? Integridad y salud completa a ellos. Bien, entonces siempre van juntos, tanto el perdón como la sanidad. Siempre van juntos, por eso es que la sangre del Cordero y la carne del Cordero representan una unidad. Tu perdón y tu sanidad. Tú fuiste perdonado. Ya no hay nada que te toque. Salmo 103, vayamos allá. Vamos a ver algo en Salmo 103. Y dice... Salmo 103, en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides. No olvides. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Tú sabes lo que hacía Faraón para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se olvidaran de que tenían un Dios con ellos? No sé si recuerdan que le daba más trabajo.
Mientras más trabajo, la técnica era, mientras más presión y más trabajo, menos conexión con Dios iban a tener. Más sufrimiento iban a tener. Díganme ustedes si espiritualmente hablando, Egipto no sigue vivo, Faraón no sigue vivo, pero sigue vivo para los que no creen. Para nosotros no sigue vivo. Porque el mundo y el sistema nos sigue amenazando igual. Y quieren que nosotros olvidemos lo que ya Dios en Cristo ganó por nosotros. Por eso es que dice, no olvides sus beneficios. Él es quien, primero, Él, Dios, es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. Y Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Ven? Perdón de pecados y sanidad van de la mano. Donde hay perdón, hay sanidad. Y ya Dios a nosotros nos perdonó. Nos perdonó. Y no con sangre de cordero ni macho cabrío, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a estar viendo durante toda esta semana y con otros detalles. Vamos a ver esto en Mateo capítulo 9. ¿Cómo va de la mano el perdón y la sanidad? Por eso es que no hay amenaza en este momento. Mateo capítulo 9. No hay amenaza y tú lo reclamas, tú lo dices, tú lo confiesas. No hay amenaza que pueda a nosotros hacernos olvidar lo que ya Dios en Cristo ganó. Dice en Mateo capítulo 9, versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca, Mateo 9, 1, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron nada más y nada menos que un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la creencia de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. No le dijo, levántate y anda. No le dijo, estás sano. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué tenía que ver tus pecados con la sanidad? Sigo leyendo. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Siempre los escribas estaban esperando la oportunidad para enjuiciar, para atacar. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, conociendo por revelación lo que había en el corazón de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, que no podían hacer otra cosa, era una amenaza. Eran los mismos pensamientos malos que tenía el faraón contra el pueblo de Israel. Se iba a quedar sin la mano de obra. Se iba a quedar sin sus súbditos. Y es el mismo, y es la misma opresión que hoy en día el adversario quiere contra los creyentes que ya ganaron su liberación. No sé si ustedes recuerdan, el faraón no se quedó quieto. Y después que ya ellos iban bien lejos, los mandó a perseguir y los mandó a buscar nuevamente. ¿Recuerdan? Que no se va a cansar de perseguir. Y nosotros no nos vamos a cansar de reclamar y de alzar la vara y cruzar los Jordanes. Esto es un Jordán más, lo que está pasando ahorita. ¿Y qué nos queda a nosotros? Ponernos a llorar. Cuando Moisés no aguantaba la presión de la gente, hubiésemos quedado en Egipto. Ya estamos cansados del maná. Imagínense, porque después ellos se olvidaron. Nos trajiste a morir aquí en el desierto. Era una presión. Y lo que tenía detrás de Moisés eran los egipcios que venían con todo. Y al frente tenía el mar. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Deja de llorar. Ponte sobre tus pies y extiende tu vara. Y eso es lo que hoy en día nos está recordando a nosotros. ¿Por qué? Porque ya Dios había logrado para ellos su liberación y le prometió la tierra prometida y se la iba a dar. Dios logró para nosotros la libertad en Cristo y nosotros estamos esperando una tercera tierra y un tercer cielo y nos la va a dar, ¿o no? ¿Cristo va a regresar? ¿Nuestro Cordero regresará algún día? Claro que regresará. Puede ser ahorita cuando terminemos nosotros aquí. Ojalá fuera hoy, como dice la canción. Que no se nos olvide. Puede ser ahorita, puede ser en este momento.
Entonces, en Mateo capítulo 9, versículo 5, ¿por qué pensáis mal en el 4 en vuestros corazones? 5, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué será más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque usted tiene que saber que yo tengo la autoridad para perdonar pecados. Entonces, ¿qué pasó con él, con el paralítico? Se levantó y se fue a su casa. ¿Cuál fue la demostración que él había sido perdonado? Que se sanó. Nosotros fuimos perdonados. ¿Y cuál es la demostración que fuimos sanados? ¿Qué demuestra que yo fui perdonado? Cada vez que tú hablas en lengua y que ejerces ese poder que hay en ti. ¿Tú sabes lo que demuestra que tú has sido perdonado? Que tú estés ahí sentado tranquilo en tu casa hoy en día, sin ningún tapaboca y no sintiéndote amenazado por nada. Casi nada. Qué demostración de perdón de Dios. Por eso es que debemos estar siempre agradecidos. ¿Quién tenía la autoridad? Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? Bueno, nada más y nada menos que vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el versículo 29. Entonces, perdón de pecado y sanidad van de la mano. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién era él? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Quién sustituyó a aquel Cordero? Ese Jesucristo por ti y por mí. ¿Cuántas veces hay que crucificarlo? Todos los años, o todos los domingos, no. Y esto lo vamos a ver más adelante. He aquí, nuestro Cordero Jesucristo quitó el pecado. Y si quitó el pecado, si te quitó el pecado, ¿saben qué más? También te dio la sanidad completa. 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, orar, orar y orar. Orar y orar y orar. Yo creo que aparte de orar, tenemos que meter la cabeza y estudiar y estudiar y estudiar y creer. ¿O no? No es que ya Dios, que vamos a pedirle a Dios lo que ya nos dio. Padre, por favor, cuídanos de todo mal, que nada toque nuestra morada. ¿Estará disponible esa oración? Escuchen bien. ¿O ya no fue que el Cordero derramó su sangre? Ya no fue que partieron su cuerpo. Entonces yo le voy a pedir a Dios que cuide mi morada. Padre, cuida mi hogar de cualquier virus y cualquier afrenta. Más bien, yo debo ser agradecido porque ya Dios lo hizo, ¿o no? Seamos agradecidos hoy de lo que ya tenemos y no le pidamos sanidad a Dios porque ya nos la dio. Entonces hemos estado acostumbrados como a padre, como el hijo, como si el hijo le pidiera al padre, papá, ¿será que tú me puedes dar la cena? ¿Será que tú me puedes dar el desayuno? No, ya todo eso Dios te lo dio. Ya todo eso Dios te lo dio y te lo da sin que tú se lo pidas. Entonces en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, vamos a leerlo desde el 6, miren que dice, no es buena vuestra jactancia. La jactancia nunca es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Derribando argumentos y toda altivez que en este momento se levante en contra del conocimiento de Dios. Lo primero que debemos quitar de nosotros es cualquier tipo de levadura. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo.
¿Quién pasó por alto? ¿Quién nos cubrió? ¿Quién nos cubre? Cristo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya, no dice que será, ya fue sacrificada por nosotros, ni siquiera tú la sacrificaste. El pueblo de Israel tuvo que tomar un macho, un cordero joven y hacer todo lo que tenían que hacer, todos los requisitos, paso por paso. Nosotros no hicimos nada, nosotros solamente creímos. Eso. Bienaventurados somos nosotros que no vimos y creímos. ¿Recuerdan? Que no somos como Tomás. Tomás. Ver para creer, nosotros no. Nosotros tenemos que creer para ver. Y ya Jesucristo logró nuestra libertad. Entonces, Colosenses capítulo 2, para ir cerrando por hoy. Bien. Virginia, ya debe ser las 1 de la mañana. Colosenses capítulo 2. Dice en el versículo, vamos a leerlo desde el 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿quién es? Nuestro Cordero Pascual, andad en él. Capítulo 2, versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Después leemos ahí mismo, pero en el 10, y vosotros estáis completos en él, ya no nos falta nada, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en salud, nosotros estamos completos en espíritu, en todo, completos en él. Cuando algo está completo, está sano. Cuando algo tiene alguna enfermedad, está incompleto. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Nos completó. Qué grande. Primera de Pedro, y con esto si nos vamos, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Fuimos hechos ¿qué? Completo. Gracias a nuestro Cordero que se sacrificó una sola vez para siempre por cada uno de nosotros. No hay plaga que toque nuestra morada. No hay amenaza que nos asuste. No hay nada que nos pueda esclavizar. Porque Dios en Cristo para nosotros ganó todos los derechos. Todos los derechos como hijo de Dios que nosotros tenemos. Te fue justificado. Tú fuiste redimido. Fuiste puesto aparte. Fuiste santificado. Y aparte, ¿saben qué? Nos dio la autoridad. Nos dejó la autoridad, ¿para qué? Para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Así como Jesucristo tenía autoridad de sanar, tú también la tienes. Tú tienes la autoridad de liberar en este preciso momento. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos liberados. Apropiémonos de nuestros derechos. Que no hay faraón que nos pueda intimidar y no hay ninguna amenaza que nos pueda encerrar. Dios me los bendiga, hermanos queridos.